Bueno, vamos a comenzar. Aquí tenemos a Miguel Fernández, que nos va a hacer una introducción a la causalidad. Y igual que antes, las preguntas las hacemos al final, ¿vale? Cuando tú quieras. Hola a todos, buenas tardes. Hoy voy a hacer una presentación sobre una introducción a la causalidad. Es un tema muy grande, así que simplemente pues, ver ciertos conceptos clave para potencialmente animaros también a explorarlo. Entonces, antes de nada, soy Miguel Alarcón, soy un Data Scientist en The Hotels Network, que es una empresa que se dedica a mejorar la conversión del tráfico web de los hoteles. Entonces, tiene una parte de customización, en la que aparecen notas, la típica de Booking de hay 5 personas mirando ahora, pues cosas que puede hacer el hotelero. Entonces, pueden personalizar su web y también se les ofrece una parte analítica para que puedan ver cómo está funcionando todo. Entonces, ¿dónde entramos con Data Science? Para entender a los usuarios y entender también a los hoteleros. Y en este entendimiento es donde entra en juego la causalidad. Entonces, la charla voy a hablar un poco de la causalidad, qué es lo que nos motiva a utilizarla, luego cuál es el principal problema que nos encontramos y finalmente acabar con herramientas de cómo llevarla a cabo y una especie de comentarios finales de atenciones que hay que tener particularmente. Entonces, ¿qué es la causalidad? La causalidad es una ciencia que intenta ver cómo ciertas cosas afectan a otras cosas, cómo una causa afecta a un efecto. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Pues nos sirve para ver la relación que hay entre las diferentes variables de nuestro sistema. Dentro de estas variables, cómo podemos ver el efecto que tiene cada una, cuantizar este efecto que tiene en otra. En base a esto podemos tener pues, un cierto tratamiento, que puede ser un medicamento. Si quiere probar un medicamento, ¿qué efecto tiene este medicamento luego en la tasa de supervivencia de la gente? Y llevándolo al extremo sería plantear unos hipotéticos casos llamados contrafactuales, que es, vale, yo a una persona le he dado el medicamento, ¿qué habría pasado si no se lo hubiera dado? Que es algo que, por temas legales o por simplemente imposibilidad es el pasado, no tenemos acceso a ello. Entonces vamos a empezar con un poco de notación. Tenemos lo que sería el tratamiento, que normalmente, por simplificar, lo consideramos binario 0-1, hay potenciales extensiones a ello, pero sería, por ejemplo, en el caso del fármaco, aplicar el fármaco o no aplicarlo. Cuando lo aplicamos, lo llamaríamos el grupo de tratamiento. Cuando no lo aplicamos, que sería la variable cuando t vale 0, es el grupo de control. Y luego, por otro lado, tenemos el outcome, que en este caso también, por simplificar, vamos a considerarlo binario. 1, la persona sobrevive, 0, la persona no sobrevive. Dentro de esto tenemos nuestra muestra, que la muestra al final se compone de la gente que ha recibido el tratamiento, la gente que estaba en el grupo de control. Dentro de esto tenemos lo que observamos es eso, son dos poblaciones distintas, la que ha recibido el tratamiento y la que ha recibido el control. Si queremos medir cómo de bien funciona el medicamento, no podemos sencillamente comparar una contra la otra porque las personas no son las mismas. Entonces, ¿qué es lo que pretende la causalidad? Montar un sistema en el que diga, vale, ¿y si aquí tuviera toda la población y lo comparara con toda la otra población? Que es lo que se denomina intervenciones. Si hubiera intervenido en el sistema para poner toda la población con tratamiento, que es lo que se llama DUT, t igual a 1, pues sería aplicar el tratamiento, t igual a 0 sería no aplicarlo. Y entonces tendríamos toda esta población con la que sí que podemos comparar. Y en base a esto, el efecto esperado medio sería, vale, yo tengo mi población original, me he simulado mis dos poblaciones, la que sería con todo el tratamiento, la que sería si todo fuera control, y me calculo la esperanza que tengo en el grupo de tratamiento frente al otro. Con un poco de suerte, si la diferencia es positiva, quiere decir que mi tratamiento está funcionando. Si la esperanza es negativa, quiere decir no solo que no esté funcionando, sino que es perjudicial.
Y aquí tenéis la expresión matemática para los que les guste. ¿Cuál es el problema de la causalidad? El principal problema de la causalidad es que hay un montón de cosas que tener en cuenta. Entonces, por conceptualizarlo de alguna forma, lo que hacemos es dibujarlo en grafos. Los grafos lo que dicen son los diferentes elementos y cómo interactúan los unos con los otros. Entonces, aquí vamos a tener un problema que vamos a decir que es cómo el hecho de yo estudiar en la universidad afecta a mi probabilidad de tener un puesto en el que cobre más. Por simplicidad, esto va a ser todo ficticio, o he estudiado o no he estudiado, o tengo un trabajo en el que me pagan mucho o me pagan poco, y le metemos otra variable que es la capacidad adquisitiva de los padres, si es alta o baja. Entonces, lo que podemos ver es que el hecho de estudiar en la universidad claramente afecta en que tenga un trabajo mejor o peor, pero también está el otro factor de si mis padres tienen un mayor poder adquisitivo, es más probable que yo vaya a la universidad. Pero también podría ser que, como estoy mejor conectado porque tengo sus contactos, porque mis padres tienen un mayor poder adquisitivo, yo voy a acabar cobrando más. Entonces, ¿cuánto del efecto realmente de estudiar en la universidad me lleva aquí y cuánto es debido a que mis padres tenían un mayor o menor poder adquisitivo? Aquí es donde lo vamos a mirar con la causalidad. Entonces, es muy importante distinguir este efecto causal que tenemos del otro efecto que nos viene por esta variable que se llaman confounders, que es debido a una asociación, simplemente entre las variables. Entonces, planteamos el problema, habíamos dicho, todo datos simulados, no, esto me lo he inventado yo, y podemos decir, vale, pues vamos a medir para la gente que no había estudiado en la universidad, cuántos de ellos acaban con un trabajo bien pagado. Y vemos que es el 18%. Y ahora hacemos lo mismo, pero para los que sí que habían estudiado en la universidad. Y vemos que se dispara al 77%. Perfecto, pues el efecto entonces es, si yo estudio en la universidad, voy a tener una probabilidad del 59% más de tener un empleo bien pagado. Y si nos quedamos aquí, realmente esto es falso. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues realmente lo que tenemos es la variable que nos está metiendo ruido es lo que cobran los padres. Entonces, si vamos mirando, si aislamos cada uno de los grupos, el que cobra más y el que cobra menos, y los miramos de manera separada, ahí ya sí que el efecto es más puro. Entonces, en este caso, tenemos el grupo de la izquierda, en el que los padres no cobran mucho, el grupo de la derecha, en el que sí que cobran, y hacemos el mismo estudio. Miramos cuál es el porcentaje de gente que tiene un empleo bien pagado, habiendo estudiado y sin haber estudiado en la universidad. Y vemos que aquí en esta subpoblación nos aumenta un 48% y en esta otra subpoblación nos aumenta un 52%. Ahora, para calcular el efecto medio, simplemente miramos cómo de grande es esta población con respecto al total y cómo de grande es la otra con respecto al total. Hacemos una media ponderada y al final obtenemos un valor del 49%. Este 49%, si lo comparamos con el 59%, ya ha bajado un poco, ya le hemos quitado el ruido debido a lo que cobrarán los padres. Entonces, esto de aquí nos permite ver dos cosas. Uno, que el efecto medio es 49%, y luego otra cosa es, vale, pero para mi caso concreto, en el que sé que mis padres tienen un poder adquisitivo alto o sé que tienen un poder adquisitivo bajo, ya sé que mi probabilidad va a aumentar en 52% o en un 48%. ¿Limitaciones que tiene esto? ¿Qué es lo que hemos hecho aquí? Tenemos nuestra población total, basada en un montón de personas, y hemos roto el espacio en dos partes. Dentro de estas partes, como ya son puras, ya no tenemos confounders de por medio, sí que podemos decir, vale, pues me calculo la probabilidad para el tratamiento, la probabilidad para el grupo de control y la resto. La limitación que tiene esto es que nuestro ejemplo era muy sencillo, pero ¿y si ahora nos cogemos otro en el que las variables hay muchísimas más que entran en juego, muchas más que afectan y acabamos con nuestro espacio que esta primera solo podía tener dos valores, pero ahora metemos otra que puede tener tres, y ahora metemos otra que lo divide en dos, y ahora otra que lo divide en dos. Acabamos teniendo una población súper fragmentada, de manera que cualquier estudio que hagamos estadístico
cada vez tiene menos significancia. Es posible que al final el número que acabemos dando sea fruto del ruido. ¿Cómo podemos solucionar esto? Al final es un tema de, aquí habíamos ido cogiendo subpoblaciones cada vez más pequeñas y sí intentamos hacernos una población simulada, pero que lo abarque todo. Y es el concepto de las pseudopoblaciones. En las pseudopoblaciones nosotros tenemos aquí nuestra población total y la separamos en dos, la que ha recibido el tratamiento y la que no. Y ahora lo que queremos es simular esta población total y lo vamos a hacer en base a cómo de probable, o sea, que cuántas muestras tengo alrededor de mi grupo y cuántas no, más o menos. Entonces, si tengo una probabilidad muy baja de pertenecer a mi grupo, quiere decir que si doy mucho más peso a esta muestra, voy a cubrir más espacio, por decirlo de alguna forma. Si a mi alrededor tengo 10 muestras del otro grupo, si me doy un peso 10 veces superior, voy a estar supliendo todas estas muestras que tengo a mi alrededor. Entonces, ¿cómo hago esto? En base a la probabilidad de tener a gente de mi grupo cerca. Y repesando las muestras, vemos que conseguimos un espacio un poco más completo. Y si hacemos lo mismo con el otro, ya tenemos el espacio para el grupo de control también completo. Y ahora, con estas pseudopoblaciones, sí que podemos hacer esa comparación. Aquí entramos ya en un mundo Machine Learning. Espero que no os asuste. Lo que estamos haciendo es esto mismo de calcular la probabilidad del tratamiento, esta vez, de pertenecer al grupo de tratamiento en base a todas estas variables que nos estaban metiendo ruido. En nuestro caso concreto, simplemente la variable era el nivel adquisitivo de los padres. Y el tratamiento es estudió o no estudió en la universidad. Entrenamos un modelo y sacamos la probabilidad de pertenecer al grupo de tratamiento, que es lo que se llama el propensity score. Y esta probabilidad, luego lo que tenemos que hacer es pesar las muestras de tratamiento dividiendo por la probabilidad, de manera que si mi probabilidad de pertenecer al tratamiento era del 10%, voy a multiplicarla por 10, porque estoy dividiendo por 0,1, entonces le doy mucho más peso a esa muestra, que era muy representativa del otro grupo. Entonces, para el grupo de tratamiento lo dividimos por eso y para el de control lo hacemos dividido por la probabilidad de pertenecer al grupo de control, que sería 1 menos la probabilidad anterior. Y en base a esto ya tenemos cada una de las muestras, el peso que tiene y podemos calcular los positivos. Yo igual, como era una muestra muy rara, cuento como 10 personas. Si yo he convertido, voy a contar también como 10 conversiones. Si he sobrevivido, cuento como 10 supervivientes. Si he muerto, pues cuento como 0 supervivientes. Y en base a esto, ahora tenemos las poblaciones originales y cuando pesamos las muestras vemos que la población total ya se nos queda igual. Y esta población total, pesando los positivos, vemos que nos queda aquí un 21% y un 70%. Y casualidad o magia, si restamos uno menos el otro, vemos que nos sale este 49% de diferencia. Entonces, ¿qué herramientas tenemos si vosotros, como yo, sois un poco vagos y no queréis hacer tanto cálculo? Hay herramientas open source, como por ejemplo estaría DoWhy, que es una librería de Microsoft, que también está haciendo colaboración con Amazon. Y lo que nos permite es este modelito que teníamos antes, este grafo, lo podemos hacer con código diciendo, vale, pues de aquí voy aquí, de esta otra voy a esta otra y de la última voy a esta. Me he definido todas las relaciones y me creo un modelo causal en el que identifico cuál es el tratamiento y cuál es el efecto, cuál es la variable de outcome. Esto de aquí, ahora digo, haz tú tus cálculos, identifícame qué operaciones tienes que hacer para resolverme el problema y me lo resuelves. Y ya directamente me da el 49, pero habiendo tardado 3 minutos en vez de media hora. Aquí dentro, en la parte de calcularme el valor que tiene, le podemos meter varios modelos que tenga DoWhy dentro, pero también hay varias librerías como CausalML y EconML que tienen una ristra de algoritmos que se pueden utilizar para esto mismo. Y ahora bien, tenemos el ejemplo de 3 elementos y lo queremos llevar al siguiente nivel.
¿Qué es lo que pasa si nuestro modelo es mucho más complejo? Si es mucho más complejo y tenemos este grafo aquí, cosas que se relacionan con otras, podemos intentar simplificarlo mirando localmente cómo se comportan las cosas. Entonces, localmente podría ser cómo puedo conseguir el precio en base a las variables que me dependen de esta. ¿Cómo puedo conseguir esta? Pues depende de esta. Y me voy desarrollando modelos pequeños que dependen de las variables para al final ir haciendo una cascada de efectos hasta llegar al valor final. Entonces, esto primero definimos el grafo, que sería con Network X, por ejemplo, y luego vamos definiendo cada uno de los mecanismos causales para cada uno de los nodos, que pueden ser, pues, para variables binarias le metemos un clasificador, si no le podemos meter un regresor, o para las variables del origen, que no es que se puedan predecir con algo, damos una distribución de los valores que esperamos que tenga, y puede ser la distribución empírica. Entonces, una vez que tenemos este modelo, le damos al fit y ya internamente se encarga de entrenar e ir propagando todos estos cambios. Vale, y esto muy bien. Ahora, ¿para qué nos sirve? Nos sirve porque ya tenemos establecida la dinámica con la que todas las variables interactúan. Y esta dinámica nos permite decir, vale, pues si ahora yo subiera el precio, bajara el precio, pusiera el precio que me apetezca, ¿cómo afectaría todo mi sistema? Y esto de aquí, cuando llamo a generar muestras en base a una intervención, me permite ver cuál sería mi dataset después de haber hecho todos estos cambios. Me simula el cambio y todo lo que se propaga hacia abajo. Dentro de CausalML tiene una ristra de algoritmos muy grandes, que si metalearners, que si basados en árboles, que si intervenciones. Para propensity scores también ofrece bastantes cosas. Y luego métricas para que podamos evaluarlo. No me voy a meter dentro de esto. Al final no es que haya un método que sea mejor que otro. Es como sklearn. No hay un algoritmo mejor que otro. Es dependiendo del problema, habrá que usar uno, habrá que usar otro, y os animo a probarlo. Lo que sí que tiene bastante interesante CausalML es una parte para ver lo que sería el uplift modeling. El uplift modeling es que yo puedo tener un modelo que me dice, vale, el tratamiento va a mejorar un 5% la probabilidad de que la persona sobreviva. O vamos a ponerlo con un ejemplo más de hoteles, un 5% más de que la persona convierta. Y esto es perfecto, pero igual el tratamiento es ofrecerle un 20% de descuento. Entonces, si estoy aumentando la probabilidad de conversión, pero luego el revenue que tengo es menor, igual no me merece la pena. Igual si el usuario ya iba a convertir, me merece más la pena no mostrarle el descuento porque si no perdería dinero. Entonces, el uplift modeling lo que hace es muestra a muestra, va viendo cuál es el tratamiento que me daría más beneficios. Entonces, pongo un ejemplo de código en particular CausalML, que lo que me está dando es cuál va a ser el uplift para cada uno de los tratamientos, potencialmente más de uno, y en base a este uplift, o sea que para la muestra 1, el tratamiento 1 sube un 20%, pero el tratamiento 2 baja un 5%, para la muestra 2, lo que sea. En base a todo esto, definen una función que al final es un helper, no tiene nada de inteligencia artificial dentro, que es para cada muestra miro la probabilidad de conversión que tenía a priori, luego si le tengo que sumar algo porque aplico el tratamiento 1, si le tengo que sumar algo por el tratamiento 2, y luego los costes asociados a cada tratamiento, que los costes pueden ser lo que decía de aplicar el tratamiento, este 20%, o puede ser que si le quiero enviar el código de descuento, se lo envío por SMS o a través de un tercero, de manera que tengo que pagar solo por enseñárselo. Entonces, esto es lo que se llaman los costes de intervención y que ese me lo va a descontar, aplique o no aplique el usuario el descuento. Entonces, en base a todo esto, lo que nos deja es, vale, pues ya sé los costes que tiene cada uno, la probabilidad que tendría, y te digo, la mejor alternativa para este usuario es el tratamiento 1, el tratamiento 2, o déjalo tranquilo, no le enseñes nada. Y ahora llega la pregunta del millón, que es, todo esto es muy bonito, pero yo le he dado una máquina, me dice, dale el tratamiento 2, ¿me lo creo? ¿No me lo creo? El problema que tenemos es que, en general, no se puede demostrar que sean correctos.
simplemente porque puedo tener variables que no he tenido en cuenta en mi sistema o que sé que afectan, pero que no las he podido medir, no las tengo entre mis datos. Entonces, como puedo tener ruido por ahí, lo único que puedo hacer es hacer tests para ver si está mal. Pero si ningún test me falla, no sigo sin saber si está bien. Al menos sé que es un poco más robusto lo que me dice. Entonces, entre los tests podría ser el del tratamiento placebo, que es ya tengo mis datos y le cambio el tratamiento aleatoriamente. Ahí ya deja de haber una relación, en principio, entre el tratamiento real, entre lo que sería un 1 de he tomado el medicamento, y lo que sería el resultado de sobrevivido o no, porque puede ser 1, puede ser 0, le da igual. Y lo que me debería decir mi sistema es que el efecto medio es 0. Si me dice que es distinto de 0, entonces ya sí que tengo otros problemas. El modelo en sí no es válido. Lo mismo pasa si en vez de probar el tratamiento, le cambio el outcome. Si le cambio el outcome, me debería decir que es 0. Luego hay otra parte que es para ver lo sólido que es si en vez de utilizar el 100% de los datos, me cojo un 70, un 80% y lo repito muchas veces, ¿me está variando mucho o no? Entonces, si no me está variando mucho, pues al menos sé que el número me lo puedo creer. Si me varía un 30%, tengo que ir con más cuidado. Y luego hay una parte que es el de añadir confounders. Puedo meter una variable que yo artificialmente hago que modifique el tratamiento y el outcome, de manera que yo sí que sé lo que estoy añadiendo. Y si me modifica cuál era el efecto causal, quiere decir que mi algoritmo se está adaptando mucho a los datos y no me está mostrando realmente el efecto causal, sino que puede ser debido a ruido. Y he puesto un ejemplo de con do-while cómo se podría hacer. Aquí se le puede poner el método que sea, tiene una lista de métodos, y al menos para ver si es robusto o no. Y ahora ya la última parte, que sería monitorizándolo después en la vida real de nos es útil o no nos es útil. Esto de aquí tienes idealmente siempre la comparación que queremos es tener un grupo de control con el que poder decir, vale, pues este era de control, aquí el tratamiento, y la comparación siempre nos va a ser un poco más fácil. Pero si esto no puede ser porque no lo tenemos, o aparte, porque nos puede interesar tener siempre control, podría ser, vale, de la gente a la que le he dado el tratamiento, ahora yo pruebo diferentes modelos y veo qué modelos me recomendaban para esos usuarios, qué modelos me recomendaban el tratamiento y qué modelos no me lo recomendaban. Y puedo ver si, para los que me lo recomendaban, el efecto medio ha sido más positivo que para los otros. Igual que puedo hacer esto, puedo meterme mucho más en detalle y ordenar a los usuarios, ir por cuantiles, y voy viendo el efecto que he obtenido en base a los cuantiles. ¿Qué es lo que pasa? Que si llevo esto a cada muestra individualmente, es posible que no tenga significancia estadística, y eso es algo que, en general, tenemos que perseguir siempre para podernos creer lo que nos está diciendo. Y eso sería todo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien por ahí? Buenas. Sí que es cierto que hay siempre como cierto meme con la gente de data, sobre todo con esta revolución que ha habido en los últimos 10 años, que intentan solucionar, no siempre es verdad, no sé, que intentan solucionar los problemas a base de echar cargas y cargas de datos y ampliar todo lo que echan a lo que modelan para intentar resolver algo de una manera que no entienden muy bien. Utilizando este tipo de sistemas, ¿ves o notas ventajas a la hora de reducir la cantidad de datos o lo que echas a ciegas dentro de tu modelo? Normalmente depende de lo que estés buscando. Si lo que estás buscando es algo que te prediga, si lo que estás buscando es algo que te prediga el outcome en base a las variables, lo mejor normalmente es darle todas las variables, porque aunque sean relaciones causales, te las está utilizando para predecir. Entonces, en ese caso no verías tanto el efecto. ¿Qué es lo que pasa si haces esto? Si vas modulando las diferentes partes por separado,
Te permite tanto intervenir como estar quizá más adaptado a posibles cambios de dominio, porque aquí sí que los módulos entienden los cambios en local y te sirve también para tema de explicabilidad. No es lo mismo si me he entrenado un modelo con 100 variables que si tengo modelos locales entrenados con 5 que localmente puedo explicar mucho mejor. No sé si he respondido a tu pregunta. Sí, porque no sé la escalabilidad. Imagino que la escalabilidad de eso, según vas agregando variables, se irá resintiendo bastante, ¿no? Perdón, repite. Que no sé si, imagino que además al hacerlo así, la escalabilidad según vas agregando variables será más complicado a relacionar, ¿no? Tienes el problema de que igual acabas con muchos modelos, pero también son mucho más modulares. Puedes trabajar en unos modelos muy concretos y mejorar la performance de esos aislado del resto. ¿Alguna pregunta más? Tengo la luz aquí, no veo. Yo tenía una pregunta. ¿Qué recomendaciones das para construir los modelos? Porque creo que entiendo que se necesita, vale. se necesita entender mucho del dominio del problema para poder construir un modelo, y depende de tu modelo, eso, bueno, Sí, si es un buen modelo va a andar bien, si no, no. Para la causalidad en general es necesario bastante conocimiento de la industria, en parte porque no he explicado cómo se construyen los grafos, pero los grafos vienen de alguna parte. Hay herramientas que te permiten hacerlo, pero tampoco son que le doy los datos y ya me devuelve el grafo. Necesito a alguien que tenga el conocimiento de cómo es el negocio para poder establecer todas estas relaciones. E igual que establezco las relaciones, igual también hay cierto tipo de modelo, porque la variable al final es una función conocida. Si es una función conocida, no necesito meterle un modelo que me ocurre yo. Si la función está, está. Entonces, en ese caso, siempre es importante tener conocimiento del negocio, pero en causalidad diría que es todavía más importante. ¿Y se puede iterar? O sea, por ejemplo, empezar con un modelo y decir, bueno, no me da buenos resultados, empezar a agregar variables. ¿Cómo haces para comparar si te está yendo mejor o peor en tu modelo? Se puede iterar como con todos los modelos. Realmente tú puedes establecer una métrica objetivo que digas, a partir de esta mejora ya me merece la pena tenerlo, porque si no es un sistema más que tengo que tener en producción, lo que sea. Y una vez que has superado ese threshold, ya lo tienes, ya puedes ir mejorando, probando diferentes algoritmos, y en base a métricas de ganancia o de lo que sea, ves si mejoras o si empeoras. Y en caso de que mejores, pues sigues construyendo en esa dirección. Gracias. Gracias. Muchas gracias por la charla, muy interesante. Y quería preguntarte si recomendabas algún dataset de ejemplo que haya en Internet que podamos usar para probar el modelo, que ya tenga hecho, como por decirlo así, ese grafo, ya esté hecho y entonces como a probarlo. Sí. Hay varios papers, los puedo mandar por Discord. También hay sitios en los que tienen tanto los datasets. Lo bueno que tiene CausalML también es que tiene una funcionalidad como para poderte desarrollar tus datasets, aunque sean ficticios, y te pone la variable. Esta variable es informativa, esta solo te está metiendo ruido, y te permite jugar un poco con ello también. Vale, vale. Perfecto. Genial. Gracias. ¿Y algunas preguntas? ¿Nadie va a preguntar nada? No cobro por ellas, pero bueno, si queréis cobro, tampoco es problema. Bueno, pues ya un último aplauso, nos despedimos y vamos al coffee. Gracias.